mi amigo Cristian Parrado trabajó mucho tiempo en agencias de marketing digital. Conoció mucha gente y con el tiempo le empezaron a pedir recomendaciones para distintos puestos en distintas agencias. Y esto fue el inicio de Digital Hunter, la empresa de headhunting digital en la que se encarga de poner en contacto a empresas con gente que quiere trabajar en ellas. Con Cristian nos juntamos a hablar de búsqueda de trabajo, cómo enfrentar esas entrevistas de trabajo, cómo pensar bien, diseñar bien tu equipo, ya sea que estés trabajando en una agencia o quieras montar un grupo de personas que trabajen en marketing digital, cómo desarrollar tu carrera profesional y cómo encontrar ese trabajo soñado. Ya sea que estés del lado de los que buscan trabajo o del lado de los que están buscando candidatos para un trabajo, creo que esta conversación te puede servir mucho. Si te gusta el podcast, compártelo con todo el mundo y inscríbete en nuestra lista de correos de Love Story. Oye, ¿has calculado cuánta gente te ha tocado entrevistar para distintos puestos de trabajo y cosas? No lo he calculado, supongo que más de 1000. Más de 1000 personas. Más de 1000 personas. Desde... No sabría decirte desde cuándo, porque en el fondo empecé a entrevistar antes de ser headhunter. ¿Cómo? ¿Ya? Claro, cuando trabajaba era director creativo, igual entrevistaba perfecto. gente. Y entrevistaba a harta gente, como que notaba que me gustaba eso. Pero, y la otra vez hice un cálculo que en 10 años después de ser headhunter, a una tasa de no sé cuántos por semana, podrían ser 1000. ¿Llevas 10 años como headhunter? 10 años. En Digital Hunter. En Digital Hunter, exactamente. Y tú entrevistas principalmente gente del ámbito digital. Así es. Del ámbito digital, pero igual acotado, porque al final digital podría ser... Cualquier cosa, claro. Podría ser alguien de la NASA también, trabaja con tecnologías digitales. Todos trabajamos digital. ¿Me cachai? Entonces, sí. Pero en el fondo es un digital que se reparte como en la industria de publicidad, marketing, comercial e e-commerce, si queréis hacer la diferencia. Por ahí. Perfecto. ¿Qué tipos de cargo? Dame como algún ejemplo. Desde community managers, desde paid media manager, jefes de e-commerce, no sé, científico de datos me tocó en algún momento. El límite es cuando comienzan a hacer los TI, computing. Ya. Ese es otro tipo de headhunter, es el headhunter TI. Que ahí tenemos un amigo en común, ¿cierto? Tenemos un amigo en común. Y esos son súper antiguos, porque... Claro. ¿Okay? Oye, ¿y qué? ¿Cuál dirías tú que es la peor entrevista y la mejor entrevista que te ha tocado hacer? La peor entrevista, yo creo que... Uno, digamos que serían las que no se hacen, las que no llega, pero me tocó una vez una persona que... Como que... Parece que no le di confianza. Es bien raro. Entonces yo le preguntaba, ponte, ¿por qué había salido un trabajo? Y me dijo, no te lo quiero decir. No. Dijo, no. eso es personal. Sí, como, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué me estáis preguntando cosas de mi vida? Obviamente no quedó, pero me pareció... como que dije, esto es la peor respuesta que he tenido y le he ido como cotejando con otras y no, es la peor. Definitivamente la peor que alguien no me cuente. Se entiende que en el fondo tenés que contarlo, porque al final te conviene decirlo, aunque lo arregles. Claro. Pero eso como que no te puedo decir. Dejas un manto de duda, por algo no me puedes decir. Por algo no se puede decir, claro. Oye, Okay. y la mejor. ¿Ha habido alguna entrevista que tú hayas dicho como este entrevistado, este postulante me voló la cabeza? O sea, yo esperaba 10 y fue 100. Me ha pasado que hay gente que es buena para hablar y contestar. Ya. Y es buena ¿cachai? Pero ahí lo que intento yo hacer es como no irme tanto por las historias que me cuentan. Uh-huh. Porque en el fondo sí tenés que contar algo de tu historia personal, ¿cachai? Eso sí, porque ahí en el fondo uno va viendo como las competencias. Uh-huh. Pero también hay un límite, ¿cachai? Y hay gente que de repente se va, me cuenta historias que ya no son relevantes. Y entonces, bueno, claro, no es la mejor. Tú me estás preguntando por la mejor. Claro. Sí. Tú me estás diciendo que de repente, yo que estoy en el mundo del storytelling y en general una buena historia te funciona, en general, para atraer la atención de la gente y todo, pero claro, en el fondo cuando la historia se sale del punto
que queremos hacer o de la pregunta que te hicieron, me imagino que como entrevistador empecé a decir, ¿para dónde va esto? Claro, ¿por qué me está contando este ejemplo que ya se fue claro, del punto inicial? Pero ahí lo que yo hago y lo que recomiendo es que ocupen una técnica que se llama STAR. Star, como estrella en inglés. En inglés, exactamente. Perfecto. Que es que como entrevistador tú puedes forzarla, pero como entrevistado también puedes guiarte. Ok. Que es la S de situación. Situación. O sea, te preguntan, y es como el contexto. Mira, esto ocurrió el año 2019, yo trabajé esto. Después la T es como de tarea. ¿Cuál era tu rol en esa situación? Ok. Yo era jefe de e-commerce, entonces, como que en la S y en la T tienes que plantear como, esto fue el desafío que tuve. De lo Perfecto, que o sea, te doy el contexto, te explico cómo encajaba yo en ese contexto. Y que, digamos, quien te escucha de decir como, wow, ahí sigue contando. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ¿Ya? La A es, claro, la A son de las acciones que tomaste. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y la R son los resultados que tuviste. Ajá. Entonces, en esa historia es perfecta. Es perfecta. Ahí hay gente que responde muy bien. Ah, perfecto. Pero si me empezáis a contar, o te enredas. Cuando me estáis contando los resultados, me empezáis a dar un contexto que no me diste antes de ese. Porque lo que pasaba es que en ese tiempo la máquina de café se nos echó a perder. Claro, entonces no te conté. Teníamos que ir a comprar a la esquina. En la esquina era más caro. A propósito de esquinas. Entonces yo te estoy tratando de ver como qué competencia ocupó. Me empezaste a enredar con otra cosa y si bien estoy bien entrenado para escuchar gente, claro, pero también me pierdo. O sea, sí, me pierdo. Si hay mucho enredo. Entonces yo diría que no recuerdo una que haya sido espectacular, pero gente que puede contestar en eso, excelente. Paso a la siguiente competencia que quiero evaluar. Oye, ahí hay un punto importante que a lo mejor, por más que esta es una conversación abierta, aquí puede haber salido algo súper trascendente que la gente puede usar. Sí. Al final, para entrevistas de trabajo, ir con esa preparación puede hacer la diferencia. Yo me imagino que, como en muchas cosas de la vida, si vas excesivamente libreteado y excesivamente preparado, puedes estar muy, muy tieso. Pero si definitivamente no pensaste nada... claro. Si no pensaste nada, el problema es que cuando te pregunten algo, como, a ver, dígame usted, una historia desafiante de liderazgo. Claro. Tú dices como, yo sé que he tenido... O sea, mientras estás escuchando, dices, yo sé que he tenido mucho. Uy, ¿cuál digo? No me acuerdo. Y se te empiezan a quemar los minutos de la entrevista. Claro. Y ahí dices, debía haberla preparado. Sí, y hay otra, no sé si le pasa a tus entrevistados, pero algo que a mí me pasa, no solo en las entrevistas de trabajo, sino que cuando cuento historias relativas al trabajo, siempre se me enredan las fechas. Como que digo, ¿cuándo fue esto? Entonces, claro, si uno lo empieza a pensar en el momento, es bastante fácil cometer errores, me imagino. Exactamente. Sí. Y que después puede sonar feo que tú digas, no, eso fue el 2013 y mira en tu currículum, ¿cómo que el 2013? Si aquí dice, y ya tenés que explicar, sí, es que no me acordaba bien, se me confunden los años, pero... Es verdad. Ahora, en ese sentido, yo diría que te puedes saltar el año y decir en qué empresa estabas. Claro. En ese momento, en la historia que estás contando. Porque para eso está el... Pues está, digamos, claro. Y ahí no pasa nada, te equivocaste un año. Ahora, entonces, esa estructura, en el fondo, uno debiese aplicarla en todas las competencias que uno quiere dar a entender que sabe. Ok. Si tienes alguna gerencia, subgerencia, donde no se requiere liderazgo, tú sabes que te van a preguntar. Acuérdate de un par de historias de liderazgo. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo resolviste? Siempre te van a preguntar como por la historia más desafiante. No te van a preguntar por la historia winner. Claro. La que tú saliste, no te forzaste nada y salió todo bien. No te van a preguntar por esa historia. Claro, ese es un súper buen punto y eso es algo que yo conecto con cosas que vemos en las capacitaciones de storytelling y como consejo, que un consejo siempre es no solo para la persona, sino que para las empresas, los productos, no hacerle el quite al problema. Ser súper explícitos en tuvimos este problema, pero lo superamos. Y lo superamos de esta manera. Como que al final hay algo súper atrayente en un problema difícil que tiene una solución ingeniosa. Así es. Eso es inmediatamente uno va hacia allá. Como que logras entender y decir, esta persona, qué buena elección toma. No se me había ocurrido, pero ahora que me lo dicen, wow. Sí. Es bueno, como tratar de... Ese yo creo que es el tipo de historias que son súper atrayentes. Y el otro día lo conversábamos en una clase.
sobre Breaking Bad. Que decíamos que dentro de todas las cosas atractivas que tiene Breaking Bad, una de las cosas buenas, o sea, una de las cosas que más atraen de repente a un personaje que puede ser súper odiable en muchos aspectos, como es Walter White, son las soluciones ingeniosas y creativas. En el fondo uno dice, ¿cómo van a lograr robarse este camión de no sé qué? Lo Le logra. encuentran la vuelta y le dan. Entonces, creo que en general los humanos tenemos una capacidad de identificarnos mucho con alguien que está tratando de solucionar un problema. Y que logre una manera ingeniosa, creativa, trabajando en equipo, solucionar un problema. Independiente que sea alguien que a lo mejor en la vida real no seríamos amigos de esa persona. Ahora, eso cuando la persona te muestra o te dice, te cuenta cómo resolver el problema, claro, te habla de la persona. ¿Ya? Claro. Te dice como, ya, es ingenioso, lo resolvió de esta manera. Entonces, tú proyectas a el cargo que estás buscando. Entonces, te empieza como a calzar, ¿ya? Y lo otro que no hay que abusar, pero sí tener en cuenta que es como la calidad del detalle. Ok, a ver. ¿Cuánto detalle? Yo te diría que... te pongo un ejemplo del cual no hay detalle, digamos una respuesta superficial. Si yo te digo, cuéntame un caso de liderazgo que tuviste que enfrentar y alguien responde como, sí, mira, yo tenía un equipo y lo pasábamos bien y hacíamos toda la... Fui un líder. Fui un líder. Fui un líder. Tuve un equipo, fui un Y líder. la gente me decía que bien. ¿Sí? Es una respuesta superficial. Claro. Como todavía no te creo. No estás probando nada. Está probando. Entonces, digamos que ahí el entrevistador lo que dice, ya, le voy a hacer STAR a esta persona. Porque ¿Cómo? Le voy a hacer esta técnica STAR. Estar. A ver, cuéntame la situación, ¿cachai? Tú lo fuerzas a esta técnica cuando la persona no es capaz de decirlo. Tú le vas marcando tú le vas marcando. pasos. Cuando la persona no sabe, no tiene idea de esta Cuéntame técnica, la situación. cuál era tu rol, cuál es la acción. ¿Sí? Y ahí tú ves la calidad del detalle. Si ves que una persona sobre atención de cliente, otra competencia que uno puede revisar, te dice cuál fue el problema con el cliente, cómo lo solucionó, se tomó un café con el cliente, cuál es la emoción que tiene con el cliente. Tú dices, chuta, está entrando en un detalle, que excepto que sea un psicópata, que no ocurre mucho, no me está inventando. O sea, cuando alguien intenta dar un detalle y está inventando, como que se nota. No Claro. tienes que ser experto en ese trabajo y lo notas. Totalmente, totalmente. Y eso me encanta que hayas hecho esa reflexión, porque es una reflexión que muchas veces he hecho. Y nunca nadie me lo había dicho, fíjate, pero... Porque yo siempre, como hablo de storytelling y de contar historias, entonces siempre pienso por qué nos gustan tanto las historias. Tiene que haber una razón de fondo como relacionada con la evolución, con que en algún momento no... Entonces, creo que una de las razones por las que nos gustan las historias es porque las historias son difíciles de falsificar. En el fondo, y por eso los headhunters siempre dicen, dame un ejemplo, ¿cierto? Así es. Entonces, yo siempre hago una broma y muestro como un meme que hice de que hay un postulante y le dicen, dígame algo bueno suyo. Entonces el headhunter le pregunta, o sea, él le dice, soy muy creativo, encuentro soluciones creativas a problemas difíciles. Y el headhunter le dice, dame un ejemplo. Y el postulante le dice, pucha, no se me ocurre ninguno en este momento. Entonces, ahí al final lo que está pasando es que tú estás demostrando que lo que dijiste no es cierto. Así es. Porque ser declarativo, decir, soy líder, responsable, considerado, empático, es tan fácil como lo que acabo de decir. Simplemente lo dices. En el momento en que tienes que dar un ejemplo, ya tu audiencia tiene alguna capacidad de, primero, verificar qué tan creíble resulta ese ejemplo, ¿cierto? Aunque no sea experto en esa materia. Aunque no sea experto en Sí. esa materia, inmediatamente notáis que, ok, Está raro esto. uno tiene esa Sí. capacidad de detectar que alguien está inventando, chamullando, qué sé yo. Pero incluso, aunque sea un muy buen mentiroso, tú puedes ir y verificarlo. Tú puedes hacer el chequeo. Tú puedes ir a la empresa, potencialmente, no sé si la gente lo hace o no lo hace, pero potencialmente puedes ir a la empresa anterior y decir como, oye, Miguel Ángel efectivamente fue productor ejecutivo de esta película o trabajó en Disney en el área de juguetes o es todo un delirio. Puedes hacerlo. Así es. Y por eso, inconscientemente, aunque uno no esté pensando en hacerlo, inconscientemente, cuando te cuentan una historia
que tiene lugares, que tiene personas, que está como ubicada en un lugar y en un espacio súper concreto, uno empieza a creer más y te interesa más. Y por lo tanto le das el beneficio de la duda de yo no estuve ahí, pero te estoy creyendo, me está haciendo sentido. Pero me tu suena historia. como que sí, claro. Así es. Otro punto que, mira, que al final recomiendo a los entrevistadores Ya. es que, porque lo que hemos hablado ahora son pasados. Cuéntame qué historias, ¿cachai? Claro. La pregunta que también es muy atractiva, pero no es tan funcional, pienso yo, que es la del futuro. ¿Qué harías? ¿Dónde te ves? ¿Dónde te ves Ya. en 5 años más? Ya, espérate. Sí, es que esa ya cuesta contestarla en estos tiempos tan cambiantes. Claro. Pero no, otra como más simple. ¿Qué harías si te entregamos un proyecto, si tú entraras en Ujú. esta empresa? Entonces, es una pregunta, encuentro, que no te cuenta mucho de la persona porque solamente ves su capacidad de improvisar. Claro, en el fondo estás evaluando la imaginación. La imaginación. Exactamente. La imaginación de la persona. Entonces, algo Puede que haber podemos cargos hablar- en los que te interese evaluar la imaginación, Sí. pero otros que no, claro. Otros que no, claro, exactamente. En el Claro. fondo, la imaginación, tú podrías conectarlo un poco con los valores de la empresa, ¿ya? Claro. O sea, es una persona que me dice que haría esto de esta manera, sí, aquí hacemos más o menos las cosas así, pero no te dice una competencia que lo pueda hacer, Claro, ¿sí? Que para la competencia es pasado. claro, salvo que lo que estés evaluando sea como una capacidad analítica de encontrar una solución como casi a un acertijo. Si es Que que, se ¿qué transforma en un haría test. si es que... Claro, es más un test, Es más un, ¿cierto? más un test. Claro, pero ¿qué haría si es que alguna vez tienes un problema y tu equipo está desmotivado? Es como, bueno, yo hablaría con ellos, los motivaría, me pondría... Es fácil decirlo también, fácil. ¿cierto? Es fácil Es decirlo. fácil. Entonces, alguien que Sí. tiene muy buen bla bla, muy buena labia, va Ya, a pasar bueno, bien esa... ese era un punto que te quería preguntar, porque una vez leí, no sé si será cierto, pero una vez leí que habían hecho un estudio para ver qué tan efectivas eran las entrevistas. Porque al final, cuando tú le preguntas a las personas que entrevistan, ya sea que estén dentro de empresas o headhunter o qué sé yo, casi todos sienten o sentimos, cuando a mí me toca entrevistar también, que uno dice, yo tengo ojo, yo cacho bien a la gente, ¿cierto? Pero es una impresión subjetiva y que muchas veces es bien difícil de verificar, porque uno no tiene como el seguimiento, tal vez un headhunter sí, pero en una empresa que contratáis 3 personas al año, en tu área, y que después te das cuenta si funcionan o no funcionan 5 años después, que ya se te olvidó cómo fue la entrevista, es súper difícil hacer ese seguimiento de qué tanto correlaciona lo que proyecté dada la entrevista con lo que efectivamente terminó pasando. ¿Cuál ha sido tu experiencia o qué pensáis de eso? Como ¿la gente sobreestima su capacidad de ojo de detectar cosas en la entrevista o depende de la persona? ¿Cómo lo veis? Yo en general, a ver, estos procesos se constan de dos partes, reclutamiento y selección. Reclutamiento es traer gente con ciertos filtros y que en el mundo del marketing digital cuesta, porque en algunos cargos hay poca gente que postula, porque son pocos, ¿ya? Entonces eso cuesta. Me imagino que es cuando son cosas muy Muy especializadas. especializadas, ¿ya? Y después viene la selección, y ahí sí que todo el mundo dice, déjamelo. Ahora, es complejo, no hay una solución mágica. Claro. Y es falible, por supuesto. Nos podemos equivocar. Entonces, en el fondo, la manera de bajar los errores es que lo entreviste más gente, al menos como 3 entrevistas. Como más filtro. Con más filtros, exactamente. Y una buena... y hablar con los ex jefes. Ahí sí que el riesgo empieza a bajar. Claro. Empieza a bajar. Ahora tú podrías decir, sí, pero habló con el ex jefe para que hablara bien de él. Todo puede haber, Claro. puede haber trampa también. A lo mejor el ex jefe quiere que consiga la pega para sacárselo encima. Puede ser. No sentirse tan culpable y que este gallo se vaya. Puede ser. Y en esas conversas con ex jefes, pero también veo honestidad. O sea, me dicen, sí, no, este gallo es bueno, pero ojo con esto. A pesar de que, porque en el fondo, la gente también no quiere quedar como que solo dice cosas buenas, porque también es poco creíble. O sea, también se aseguran de decir, mira, yo creo que debiese mejorar en esto. Y a veces dicen, pero no lo anula. O sea, debiese mejorarlo, pero encuentro que igual es un buen perfil, qué sé yo.
Claro. Ya, entonces, lo entrevisto, nosotros hacemos un filtro escrito. Ujú. Entonces, te contestan el filtro, que también pueden mentir, ya, pero algo te filtra. Después lo llamamos por teléfono para ver si vale la pena entrevistarlos. Claro, porque también puede ser gente que mandó el currículum hace 3 meses y ya no está interesado o cosas de ese estilo, ¿cierto? Sí, y existe esto de que gente manda el currículum porque simplemente necesita dinero y un sueldo. Entonces, manda currículums a cargos que no tienen nada que ver o que se parecen. Entonces, después de leer el currículum, de hacer el análisis curricular, como es, calza o no Calza o no calza, claro. llamamos, que no es una entrevista, se llama screening telefónico. Ok. Cuando tú dijiste que sabías Photoshop, ¿cuánto? ¿Quién hace qué cosa? ¿Trabaja ahí? ¿Cachai? Y con eso ya vemos quién vale la pena entrevistar. Ujú. Que esa sería la primera entrevista, después estos filtros. Después, y después vienen entrevistas con el cliente que serán a veces 1, 2 o 3. Y ya en algún momento tenés que dar el salto de fe. Porque como es falible, puede fallar, pero en un Claro. momento decís, ya, las luces indican que sí, démosle. Oye, y ustedes en el fondo a los clientes les dan una terna, les dan... ¿Cómo funciona? En general, claro, se da una terna de gente que hemos entrevistado, que está en este proceso. Esa es la mayoría de los casos. Pero hay casos que tienen que ver más con la creatividad, ¿Ya? donde antes de entregar la terna, entregamos el book de una lista larga. Ah, perfecto. ¿Por qué empezamos a hacer eso? Porque antes, al principio en Digital Hunter, a los creativos los entrevistábamos y decíamos, nos parece que está bien, lo mandábamos al cliente y el cliente decía, a ver, dame su book. Mira el book. No, no me interesa, gracias. Oye, pero nosotros lo entrevistamos. No, pero es que no me gustó el book, olvídate. Decíamos, uy. Sí, pues tiene mucho sentido eso. Entonces se perdía mucho tiempo en hacer un informe. Al final, entonces en esos casos digo, ¿te gustan estos books? Hacemos una lista más larga, no 3 books. ¿Está ahí? 7, 10. Sí, listo. ¿Cuál sacaría? Esto. Y de ahí empezamos a entrevistar. Perfecto. Para hacerlo más eficiente. Perfecto. ¿Y te ha tocado casos en los que tu opinión o la opinión de la gente que trabaja contigo en Digital Hunter es muy distinta a la del cliente? Como que tú decís, mira, este no, y el cliente dice, sí, este sí, o viceversa. Sí, a veces pasa que nosotros consideramos que la persona tiene las competencias y el cliente dice, no sabe nada. Eso me ha pasado. Yo diría que más casos raros de entrevistas, he tenido más casos raros de clientes, de evaluaciones de clientes. Una es el cliente que dice, no sabe nada. Sí, pero ¿cómo? Si nosotros hemos entrevistado a este tipo de cargos mucho antes que tú, ¿cómo no sabe nada? No, es que no sabe nada. Medio como que se queda ahí. ¿Cachai? El no sabe nada te dice poco. Claro. Como que tenés que profundizar un poco más. Ese es uno. Y otro que ocupó un término que ocupaste hace algunos minutos. Teníamos que buscar un cargo directivo. Uh-huh. No era un gerente, pero un director de un área. Claro. Y el gerente lo entrevistó y me dijo, no me voló la cabeza. Como busca otro. Entonces, claro. tú te veis en el dilema. Espérate, ¿cómo no me voló Ese es la cabeza? el objetivo, es que te vuela la cabeza. Wow, me lo Eso es más caro. Eso es más caro. Entonces ahí la política que nosotros seguimos es como, o sea, me explicas bien qué es no me voló la cabeza. Claro. O sea, dame ejemplos, porque no puedo salir a correr. ¿Quién le volará la cabeza? Nos metemos obviamente en un área... Es más subjetivo. Muy ¿cierto? subjetivo. Es muy subjetivo. Muy Más subjetivo. subjetivo. ¿Y cómo terminó esa historia? Ese gerente entrevistó a una persona, me dijo, no me voló la cabeza. Y yo le puse cara, pero ¿cómo no te voló la cabeza? Al final dijo ya, y lo entrevistó otra persona. Ponte como el financiero, por decirlo, Uh-huh. ¿cachai? Y al financiero le gustó y convenció al gerente. Entonces, el argumento de no me voló la cabeza es como que se desvaneció. Pero puede ser también que haya clientes, porque a veces hay clientes así, que en el fondo toman una posición más de no estoy satisfecho, un poco como una herramienta de negociación también, como... Sí, a veces no gustan. A veces simplemente... No gustan. Así como, mira, le encontré algunas cosas buenas, pero tiene estas cosas malas y creo que no nos sirven. Entonces, descartado. Nos quedan 2. Y estos 2, este descartado y este descartado. Intentamos pelearla ahí. ¿Ya? Que rechacen 3. Que rechacen, o sea, de terna, que rechacen 3 es como, no te entendí bien. O sea, Claro. o no me explicaste bien. Pero eso es algo raro, me imagino. Es raro. Es raro. Es raro. Sí. Ocurre, pero es raro porque... ¿Cómo? O sea, es como... ninguno de los 3, nada.
¿cachai? Lo normalmente es que descarten a uno, te caes con 2 con la duda, de repente uno. Claro. Pero a veces hay ego, cosa que me di cuenta en el camino, que hay Ya. ego, clientes que se comparan consigo mismo. Claro. ¿Cachai? Como, man, como yo noto, sí, como sienten que el candidato no lo haría como él o ella, entonces chuta, Claro, es y complicado. ahí es súper difícil. Me imagino que también debe pasar no solo bueno, me imagino que depende de quién sean los clientes, pero claro, tal vez si el cliente es el supervisor directo de la persona, puede ocurrir eso, que es como, oye, este trabajo yo lo hacía antes. Claro, exactamente. Sí, ¿Y por qué la persona no lo respondió así? Yo lo hubiese hecho de otra manera, entonces no me gusta. Tiene complejidad esto, ¿no? O sea, sí, sí, ¿cachai? Pero bueno, diría que es la menor cantidad de casos cuando ocurre esto. claro. En el fondo hay que saber manejar al cliente. Y hay otras cosas que también que van saliendo. O sea, como ya, no te gusta ninguno de los tres. Vale, voy a otra terna. Tampoco te gustó ninguno de los tres. Está raro esto. Cliente, señor cliente, está raro. Sí. ¿Cachai? Vamos a perder. O se quedan con uno y dice, pero búscame más. Ok, y ese uno lo están ofreciendo pega a otros lados. Cliente, ¿realmente queréis buscar otro? Se nos va a ir. Claro, Tenéis que negociar. Tenéis que negociar. Y a veces claro. dije, no, es. Hay un tema como de expectativa que al final yo creo también que es distinta, porque tú estás contratando gente todo el tiempo. Conoces el mercado, conoces cuáles son los sueldos esperables, el nivel de capacidad que puedes esperar dado el sueldo que estás pagando, como todas esas ecuaciones las tienes más o menos en la cabeza, versus alguien que a lo mejor no ha contratado ese cargo hace 3 años. Claro. Que la expectativa puede ser como totalmente diferente. Eso engancha con algo que te quería preguntar, que es ¿cuándo y por qué necesitas un headhunter en estas áreas? Porque alguien podría decir, bueno, pero está LinkedIn, puedo salir a buscar yo. ¿Cuál es la razón por la que las agencias, que en general la mayoría de los clientes son agencias, por qué las agencias deciden contratar a Digital Hunter en lugar de buscar directamente ellos? Yo diría que es una mezcla entre que no saben bien cómo hacer el proceso de selección y no tienen tiempo. Se tienen que dar esas dos cosas, porque a veces no saben muy bien, pero tienen mucho tiempo y pueden Probar pueden- y ir viendo, claro. Exactamente. Pero el no tener tiempo, como algo más apurado, hace que llamen, oye, por favor, ayúdame con eso. O a veces, claro, se sienten que el primer punto es, hemos contratado gente y no nos hemos equivocado. O sea, es que véanlo ustedes. Claro. Véanlo porque parece que hemos cometido errores. ¿Ya? Entonces, como te digo, bajamos el riesgo, no es a cero. No queda un Claro. riesgo cero completamente, pero ya ayuda. O sea, ya el cliente se siente como, bueno, esto lo vi un headhunter y lo comparó con otro. Estamos cerca. Esa es la principal motivación. Oye, y hay un tema que a mí me pasa, y yo creo que no debo ser el único, pero es súper enredado el tema de los cargos. Como hay tantos cargos ahora, sobre todo en el mundo digital, ¿cierto? Uno, desde afuera, yo no trabajo en agencias, pues, desde afuera uno ya community manager y director creativo y no sé qué, pero paid media manager, hay como millones de cargos y pareciera, tal vez una impresión propia, pareciera que cada mes hay cargos más, nuevos sí. que no había escuchado antes. Sería muy ambicioso que te pidiera como un mapa, un gran mapa de, bueno, cuál, digamos, si tengo una agencia digital o, que me imagino que también es un caso, soy una empresa ya más grande que quiere armar un equipo interno. ¿En qué cargos debería pensar y qué hace cada uno? ¿Lo podía hacer como para un niño de 6 años? Yo diría que, a ver, habría que ver cómo las áreas que debieses tener y que esa área a veces un cargo o más. Uh-huh. Diría que partiría con los cargos que tienen que ver con creación de contenido. Ok. ¿Ya? Que ahí pueden ser community manager, social media manager, content strategies. En algunos empiezan como a repetir, como, a ver, ¿cuál es la diferencia? Ya. Pero el community manager es el más conocido, que al final Claro. es quien lleva la administración de las redes sociales. Y el social media manager al final es el jefe del community manager, ¿ya? Y que tiene más relación con la estrategia, con las métricas, Ok. y podría presentar a un cliente. O sea, en el fondo uno pensaría, y corrígeme si estoy equivocado, si quieres tener una organización muy chica, vas a tener community manager, que va a tener como a cargo todo, pero a medida Así que es. empieza a tener
una línea de productos más grande y necesitas conservar la consistencia entre las distintas cosas, ya vas a necesitar un community manager para cada cosa y probablemente alguien encima, que ese sería el social media manager. Ok, perfecto. Exactamente, sí. Perfecto. Y hay otros cargos como, ¿qué pasa? El content strategist, que es todo lo que es contenido fuera de las redes sociales. Tú dices, ¿pero cómo? Sí, si haces un ebook, si haces un taller, si haces un evento, hay contenido ahí. Ok. Ya, ahora, no todas las empresas tienen eso, pero existe. Ok. Existe. O sea, todo es como la línea de creación de contenido que también para campaña, etc. Otra que se repite mucho, que debieses tenerla en tu o agencia o empresa, que sería la compra de medios digitales. Ok. Básicamente en Meta, que es Facebook e Instagram, y en Google Ads. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Y ahí la industria se ha encargado de confundir con los nombres de los cargos. Ya. Podría decir que algunos son más antiguos y otros son más nuevos, pero está entre Pay Media Manager, Performance Manager, Trafficker y SEM Manager. Ok. Entonces, Ok. ahora, en general, a pesar, si somos muy puristas, podríamos decir que el SEM Manager, o sea, el que compra espacios en motores de búsqueda, Ok. no debiese comprar en Facebook y en Instagram porque no son motores de búsqueda. Pero eso implica mucha especialización. En general, todos compran, o lo que me han pedido a mí, sabe comprar en Meta, Facebook e Instagram, y sabe comprar en Google Ads. Con eso es el básico. Claro, con eso te las arregláis. Ahora, para quien nos está escuchando y nos están viendo, digamos, para simplificarlo, digámosle Pay Media Manager. Ok. Cuando me toca buscar, yo siempre propongo ese nombre, porque ese nombre engloba todo. Ok. ¿Ya? Y es, bueno, tiene que saber comprar eso, digamos, monitorear las campañas, no equivocarse porque a veces ocurre que la gente pone, no sé, necesito, no sé, comprar $10,000 y entre ¿En estoy poniendo serio? 10,000 te llaman el happy hour, sí, espera poquito, pues, quedaron 100,000. Poní un cero más y eso pasa Ha ocurrido. y te lo cobran. A ver, cuando ocurre... Te podéis dar cuenta rápido y cancelarlo, ¿no? Sí, los software ahora, de alguna manera, te hacen chequear en poco tiempo. Perfecto. No cuando termina la campaña, que ya te lo gastaste todo. Claro. O te dicen 5 días se gastó todo. ¿Pero cómo? Qué heavy. Entonces te avisan antes. Cuando mi hijo Francisco era chiquitito, estaba de moda el Candy Crush. ¿Te acordáis? Sí, Cuando por todos supuesto, estábamos locos por con el supuesto. Candy Crush. Y le gustaba, ¿cachai? A pesar de que nosotros, mi señora es súper estricta, que no vea tanta pantalla, pero al final igual veía a la gente jugando Candy Crush y jugaba de repente en el tiempo que lo dejábamos. Y en un momento agarró, apretó cosas sin que nos diéramos cuenta y cuando nos llegó la cuenta de la tarjeta de crédito, vimos que habíamos comprado sin querer como una mega dulce explosivo que valía como $300 de Candy Crush. Pero lo que fue bueno es que uno ahí se da cuenta como la calidad de servicio y al final la confianza que tienen muchas de estas cuestiones. Mi señor se dio cuenta que lo había comprado, pero nunca lo había explotado, por suerte. ¿Cachai? Entonces le escribimos a los señores Candy Crush. Dijimos, nuestro hijo compró sin querer el mega dulce explosivo de $300 y lo anularon. ¿Qué pasa si hubiera explotado? Rompe el celular. No sé si hubiera explotado. Y lo terrible hubiera sido que si hubiese explotado yo no lo veo. Pero por último, haber presenciado esa explosión... Que haber sido hermosa. Debe haber sido muy linda esa explosión. Pero claro, imagínate Sí, que te pasa ocurre con un eso. presupuesto del cliente y le gastáis quizás cuánto... Claro. Son anécdotas que uno se acuerda, pero no ocurren tanto. Claro. Que, cuando necesita alguien que sea competente y que, Claro, y que pueda mantener eso. y ahí hay una especialización, así como está el team Meta y el team Google. Hay gente que te haya dicho, mira, yo en realidad más bien Facebook e Instagram no me dais con... O todos saben todo. A ver, yo diría que de lo que me ha tocado buscar, debiesen saber ambas. Ok. Ambas. Puede ser que hay gente que conoce más Meta y Google Ads, que es un poquito más complejo, diga, mira, lo he comprado pero no soy tan experto, igual lo van a hacer que compre. Ok. ¿Ya? Pero así como demasiado grado de especialización, tendría que ser una empresa de medios muy grande, no es tan eficiente. Claro. Porque tienes que saber de todo y después le meten otros
software. Por ejemplo, cómo mostrar esos datos en un dashboard. Entonces, ahí está el Google Data Studio. Ahí se empiezan a complejizar. Claro. Y hay gente que tiene más competencia. Y después ya, los que sean más competentes, empiezan a liderar a otros más abajo, digamos, el Claro. jefe de esto. En fin. Ya, pero eso es algo que no te lo puedes saltar en el marketing digital. Tienes que saber comprar de alguna manera. Perfecto. Entonces, generación de contenido, administración de contenido y compra Y de... compra de medios, sí. Ya. ¿Cuáles podría agregar más? Diría que todo lo que es diseño. Ujú. Que no es el contenido en texto. A pesar de que ahora los sitios web ya son más fáciles de hacer. Claro. Digamos, ya hay Tienen poco. plantilla Sí, y cuestiones sí. así. Pero en sitios web más complejos necesitas un diseñador UX. Perfecto. Al final- Esa es como la experiencia del cliente. La experiencia de usuario, exactamente. Claro. Ya que ya no te sirve la plantilla. Si tienes un sitio web solo corporativo, quienes somos Claro. nosotros, da lo mismo. Claro. Pero en cosas más sofisticadas sí, necesitas ahí... Que es el camino que sigue Claro, y, que lo y más cómo presento el encontrable. menú para que haga clic acá y no se pierda y hace mucha falta. De Hace repente mucha uno se encuentra con cosas que dice como, pero... Por eso que la gente no compra acá. Está el diseñador UX, Claro. está el investigador UX, Ok. ya que a veces es la misma persona, a veces se separa. Es como alguien que lleva un focus group de gente como ya, ¿en qué menú pondrías estos contenidos? Tú lo pondrías en este, a ver, vamos. Que es el investigador UX. Perfecto. Y está el copywriter UX, que es el que selecciona estos textos cortitos de formulario, te faltan 2 clics. Eso no es del community manager, no Claro. es cualquier redactor. Es otro tema. Es otro tema. Claro, claro. Eso. Y ya otros cargos que ya son más especializados, por ejemplo, el científico de datos, que es la persona, que son empresas más grandes, que agarra todos estos datos de entre las redes sociales, de la compra de medios, de la compra de no sé dónde, del e-commerce, y los junta y los limpia. Y esos son a veces matemáticos, son estadísticos. Son menos buscados, obviamente hay menos gente, Claro, pero claro. también existen, son partes del marketing digital. Perfecto. Yo diría que por ahí debiese tener esa base para comenzar un... O sea, más allá de los distintos nombres y cosas que se superponen y jerarquía, al final esos son los 3 pilares. Los 3 pilares, sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Quizás agregaría uno más del punto de vista, por ejemplo, alguien que sepa editar video. Ya como... Porque se lo necesitas ahora. Que ¿ya? está relacionado con el contenido. al Que final. está relacionado con el contenido. Pero que el community manager a lo mejor te dice no sé hacerlo, hay community manager que pueden hacer, entonces ya lo manda ya. Ya digamos que también sería una especialización. Claro, ese es un punto que igual es interesante porque uno a veces ve polémicas en LinkedIn Ya. y en otros sitios, foros, qué sé yo. Está como ese tema de, y no sé cómo lo ves tú, de gente que se especializó en hacer ciertas cosas y como que exige que le respeten su especialización y parece ofenderse profundamente. Se ofenden profundamente Sí. de que les pidan hacer algo que no es exactamente lo que ellos quieren. ¿Qué pensáis de eso? Creo que la forma en que te lo pregunté quedó claro lo que yo pienso, pero... Sí. Doy fe de esa polémica. Existe. Existe. No es muy inventada. real. Es muy muy real. real. A ver, yo creo que si tú en tus 8 horas de trabajo, ¿ya? Puedes hacer más cosas de las que exige un cargo, es mejor para ti. Vas a ser más contratado, eres más competente, tienes mayor empleabilidad. Claro. Ya, claro. Ahora, ¿qué pasa? Algunas empresas abusan, por supuesto, y te meten todos estos cargos que yo he contado como en una persona. Y te tenéis que quedar 18 horas diarias haciendo. Porque ya no alcanzas, Claro, obviamente. pero yo creo que ahí el tema es el abuso no es que te pidan más funciones, sino que el abuso es que te quieran hacer trabajar más tiempo por una plata que a lo mejor no lo justifica, ¿cierto? Claro, pero sí, digamos que... Pero ya, ponte el caso de alguien que te dice, no vas a trabajar ni un minuto más, pero te voy a exigir desde la estrategia hasta los posts. Estás a cargo de todo. Como que ahí se empieza a enredar. Ahí yo entiendo que te pasaste de la línea, ¿ya? Pero a mí me llegan community managers que son capaces no solo de redactar, de ver métricas, de hacer de repente una estrategia, incluso de editar. Y digo, este community manager vale, Claro. contrátenlo, ¿cachai? Claro.
Versus otros que dicen, no, yo llego hasta acá. Ahora, no, ¿no depende eso también del tamaño de la organización? En el sentido, te voy a dar un caso como muy particular, que es mío, ¿cachai? Que, bueno, yo tengo mi empresa y mi empresa soy yo, ¿cierto? Y de repente contrato a alguna gente para hacer cosas específicas. Pero en ocasiones en que tengo más trabajo y muchas capacitaciones y muchas consultorías, hay ocasiones en las que he dicho, a lo mejor me convendría tener una o dos personas más permanentes. Pero mi barrera ahí es que yo no puedo, por el tamaño de mi negocio y porque básicamente depende de mí, etcétera, etcétera, no puedo contratar un equipo de 10 personas en que cada uno tenga su cargo súper definido. Porque también me pasa que yo genero mi contenido, edito mis videos. Es como, yo soy el dueño de la empresa, yo soy el que está generando y hago todo. Y no pones en LinkedIn Y le pido a alguien que me ayude con eso y es ofensivo. ¿Me entendí? Es como... Sí, es que claro, es que en ese caso no te conviene contratar a alguien porque no le vas a tener trabajo todos los días, todo el día. Probablemente te conviene hacer otra negociación, un freelance. Claro, ¿qué es lo que termino haciendo? ¿Qué es lo que termino haciendo? Pero al final creo que también hay un costo como de... Porque tú decís, no, es súper simple, contrato a alguien que me edite los videos y otra persona que me vea los posteos y una persona distinta que a lo mejor me ayude a hacer las presentaciones y un periodista que me investigue los temas. Es como, claro, pero estarle dando instrucciones a 8 freelance distintos también es un desgaste en tiempo, como en espacio mental. O sea, a mí lo que me pasa es que de repente creo que el profesional más versátil y con ganas de aprender es algo positivo. No es para todo. No es para todo. Pero creo que, en particular, a mí lo que me pasaba cuando trabajaba en empresas era lo contrario. Yo tenía ganas de hacer cosas distintas y me frustraba cuando me decían, no, tú quédate aquí, es como... Claro, ya, pero es que se me ocurrió otra cuestión, pero déjenme hacer esto también, si también puede... Como que siento que puede ser que no sea para todo el mundo, pero para algunas personalidades aprender a hacer cosas nuevas, tener como desafíos nuevos, entendiendo que te pagan lo suficiente, lógico, y entendiendo que es en tus mismas horas, ¿cierto? No estamos hablando de como que te quedas hasta las 10 de la noche haciéndolo, pero dentro de tus horas de trabajo, con un sueldo que te gusta, ¿por qué no hacer más cosas? Sí, ahí hay un término que inventaron los gringos, que los gringos, ¿cachai? Que tienen conceptos Tienen términos para todo. Que se llama el T-shape, como forma de T. Ya, explícame eso, no lo conozco. El T-shape es, imagínate una T, digamos, ¿ya? Donde la línea vertical es como tu profundización. Yo soy experto en lo que sea, compra de medios digitales. Ajá, perfecto. Tu línea horizontal son que otras cosas que no soy más profundo, pero que igual sé. Igual sé mandar email marketing. Igual sé subir un post en no sé dónde. Okay. Y otro que se llama el P-shape, como el P de 3 puntos. Ya. Que en el fondo es lo mismo, pero con 2 especializaciones. Okay. No lo podían dejar en la metáfora simple, había que hacerla más compleja. Al final necesitamos gente así. Claro. Que tenga una especialización. Pero, oye, si faltó el que sube los posts, yo lo subo. Claro. ¿Sí? Claro. Eso se llama, eso te da el concepto que se llama empleabilidad. Eres más atractivo, no solo para que te llamen de otras pegas, sino para tu pega, para que tener ascenso, para que te suban el sueldo. Eres más atractivo, vales más. Y además hay otra cosa que se le escuché a un gallo que se llama, no sé si lo cachai, que se llama Kaya, así como Caya, que tiene una startup que se llama Slidebean, que partieron como una, por así, competencia de PowerPoint, por así decir, para hacer presentaciones, pero ahora es más asesoría a emprendedores. Están en Silicon Valley, hacen unos videos súper, súper buenos. Y él, una de las recomendaciones que le da a un fundador, a un founder de una startup, es como aprende a hacer todo. Aprende a hacer todo, ¿por qué? Porque el momento que lo delegues, vas a saber lo que estás contratando.
¿Cachai? Es como métete en las finanzas de la empresa. ¿Cachai? Domínalas y después contratáis al Chief Finance Officer, pero no te va a contar cuentos. ¿Cachai? Sí, claro. Trata de aprender programación. No vaya a ser el mejor programador del mundo, pero trata de entender cómo funciona tu app, cómo se... Métete en eso y eso te va a permitir estimar mejor el tiempo que se necesita, el tipo de profesional que necesitáis. Como que al final creo que hay un valor grande ahí en tal vez no ser el mejor, no podéis ser el mejor en todo, pero sí tener un barniz de conocimiento de lo que al final le vaya a pedir a la gente que haga. Tiene que ver con eso, con pedir, con saber pedir. Entonces tienes que manejar una cierta terminología. Claro. Que no es la de tu especialidad, pero en el fondo te tienen que entregar algo, tú tienes que evaluarlo de alguna manera. O sea, el ejemplo clásico es una frase que se escuchaba como aprende a barrer para después pedirle a otro Totalmente. que barra. Sí. Totalmente. Sí. Pero insisto, o sea, digamos que el resumen te hace más valioso. Claro. Como profesional, seas emprendedor, seas lo que estés, eres más valioso, vales más. Mm. Así que de todas maneras a aprender. Y no hay excusa de que como no puedo pagar un diplomado o un magisterio. Está en YouTube. Está en YouTube. Claro. O sea, básicamente muchas cosas para aprender gratis y de valor. Claro, yo creo que tal vez uno de los errores, y que se mezcla en esta discusión, porque yo creo que en esta discusión se mezclan como dos cosas. Una es, como tú decías, el T-shape, qué tanto puedes hacer, qué tan proactivo eres para hacer las cosas que tal vez no eran tu descripción de cargo, pero tú las quieres hacer igual, con qué tanto me pagan. Y qué tanto... Entonces, siento que de repente también uno tiene que tener la tranquilidad de saber lo que uno vale y aprender a decir que no. Y no tomar como ofensa que te pidan hacer algo más barato. Porque eso yo también lo veo en otro tipo de polémica, que es como, oye, este cliente me pidió, y ¿qué se cree? Si esto... Yo nunca me he ofendido que un cliente me pida que baje el precio. Es como, yo lo entiendo. Entiendo que quiera más barato y le digo, no puedo. Y le explico por qué no puedo. Y a veces puedo bajar un 10% a cambio de que él me baje ciertas condiciones, qué sé yo. Pero siento que negociar y pedir y saber decir que sí o que no forma parte del juego. No es una cuestión como para... Sí, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces puede ser... Hay un dicho que se llama la ignorancia es atrevida. O sea, cuando alguien te pide algo que realmente te lo pide porque no tiene idea de tu negocio, tú te sientes como... Eres un atrevido. La ignorancia es atrevida. Claro, sí, es un súper buen punto. Entonces, pero ahí tiene que ver con tu manejo emocional, internamente, cómo te estás hablando, cómo Claro. tanto te afecta, que son otras competencias, que no son las técnicas. Sí. Y que tal vez puede tener que ver también con la experiencia y con la edad y con tal vez haber estado al otro lado y haber tenido que pedir descuento Claro. a tu proveedor en algún caso que tu jefe te haya dicho, oye, pero pídeles que... O sea, me refiero... Creo que hay cosas que forman parte del juego de cliente, proveedor y no hay que tomarlas personales. Sí. No hay que tomarlas Sí. personales. Pero como ocurren abusos y cosas así me es ridícula, queremos que el jefe de marketing digital al final termina haciendo todo, y dices, no, allá te fuiste para el otro lado. Claro. O sea, a eso también alimenta para los que son más de piel sensible, se sientan ofendidos con otras cosas menos graves. ¿Cómo dirías tú que es la capacidad de decir que no claramente de los postulantes? O sea, ¿te ha tocado postulantes que ven la oferta de trabajo y te dicen, no, muy poca plata, no gracias? O es más bien como, pucha, deja pensarlo. Ya, es que ahí lo que hacemos... ¿Hay una comunicación transparente ahí? Ya, es que ahí lo que hacemos es que esa decisión, ese dilema de cómo postulo o no postulo, lo tenga antes de la entrevista. O sea, si llega un postulante y está con la duda si postular por las lucas, ok. en la entrevista hicimos mal el trabajo. Forma parte de tu rol el decir, en el fondo, Estos si calzan. te mando a alguien a una entrevista, quiere decir que quiere trabajar en tu empresa. Pueden descubrir cosas en el camino, como, oye, fue a la empresa, pero no me gustó la onda, y eso no como headhunter a veces no podemos transmitirlo. Pero en general es gente que está dispuesta, está a punto de dar el paso. Ahora, igual es interesante ese tema porque yo creo que también es un punto que hay que tener en cuenta que al final cuando uno va a una entrevista a una empresa, no es solo una entrevista hacia ti, postulante,
sino que también yo creo que tú como postulante tienes que también tomarlo como que tú estás entrevistando a tu próximo jefe. Claro. Al final, si aceptas, te estás metiendo en un tema que claramente va a afectar tu vida, va a marcar tus próximos años. Entonces, creo que también hay que tener esa mentalidad de que es un juego en que las dos partes tienen que ver si hay calce. Así es, así es. Y en ese sentido, un candidato con buenas preguntas también lo hace buen candidato. ¿Ya? Ajá. Si el candidato pregunta cosas que no aparecen, no son tan evidentes, así como, no sé, ¿cuáles son los KPIs de este cargo? ¿Cómo es la cultura de esta empresa? Y tú dices, como, wow, perdona, no lo había pensado, como me sorprendiste con esta pregunta. También habla de una persona con un buen análisis, claro, un observador. ¿O por qué se fue la persona anterior? Claro, Estaba en mi bueno, Esa puede ser una muy buena pregunta, ¿no? exactamente, sí. Pero en general yo te diría que la gente se pone nerviosa en las entrevistas, no lo maneja tan bien. ¿Ya? O sea, puede manejar bien hasta su discurso, pero más allá así como voy a ver qué me ofrece la empresa y vamos a negociar y me gusta esto. No, ya son menos. Ya. Más viejos. Pero Más viejos. lo que también se comenta, que no sé si será cierto, no sé si es lo que tú has visto, que al final la nueva generación, los millennials, los centennials, como que tienen esa postura más de como quiero un trabajo que me motive, quiero un trabajo que me guste, no voy a aceptar cualquier cosa. ¿Es tan así Sí. o tú sigues viendo como esa postura más a la antigua de si me ofrecen trabajo mejor lo acepto? No, eso ha cambiado, absolutamente. Yo recuerdo cuando partí trabajando en mi primera pega, yo venía de una tradición familiar que es como, agradece que tuviste trabajo. Claro. Y mi primera experiencia en un trabajo, claro, fueron 2 años de una empresa que yo ahora pienso, ¿cómo duré tanto? ¿Cómo duré? Claro, Entonces, ¿cómo el aguanté? ambiente era mal ambiente, no tenía nada que ver conmigo, etc. No, ahora los cabros, las generaciones más jóvenes, no les mueve tanto el sueldo. Les interesa, pero no tanto. Y si están bien pagados y en un ambiente como que no va con ellos y no se alinea con lo que les gusta, chao, no. Pueden cambiarse. Como que no hay remordimiento, pero por otro lado... No hay culpa. Claro, no hay culpa, pero además por otro lado se entiende que los ciclos en los trabajos han bajado. Entonces, Son más rápidos. Te cambiaste el año, ay, ¿qué importa? Claro. Antes era imposible. Cuando Sí. éramos chicos, imagínate, alguien duraba 1 año. Mi límite, o sea, si la persona duró menos de 1 año, yo ya me empiezo a poner nervioso. 2 años es un ciclo que me encanta. Claro. 2 años está perfecto. Cuando son meses, digo, no, a ver, explícame bien. Claro. Explícame bien por qué. Claro. Y cuando es más terrible, el caso es cuando son varios trabajos con menos de 1 año. Claro, porque tú decís, en este no calcé, pero en este otro sí. Ya, pero si tú decís como, En general, en todos duren muy poco. Claro, cuando ocurre eso, yo pregunto, les digo, espérate, ¿por qué duraste tan poco? Y en general las respuestas son de este tipo. En este, no, era súper mal el ambiente. En este otro, se fue el cliente. En este otro, no, me echaron súper injusto. Y al final, dices, espérame. ¿Cómo tan mala suerte? Claro. Hay un punto en el que se nota un patrón. Un patrón. Y lo más complicado es cuando esa persona dice, tienes razón, ¿qué hago? Y me contrata para un coach laboral. Porque eso sí que es difícil. Porque en el fondo Claro. no puedes cambiar el pasado. O sea, al final, igual vas a tener que terminar explicando y rogando que alguien te diga, ya, bueno, ya. Porque a la gente no le gusta, nosotros llamamos como los saltarines. 3 meses a un lado, 6 meses en otro. Claro, bueno, yo creo que en el fondo, claro, al final uno termina viendo todos los extremos como malos, pero yo encuentro que igual está bueno, o sea, por más que gente de nuestra edad es como un pasatiempo pelar a las generaciones más jóvenes, que yo creo que es el pasatiempo de todas las generaciones viejas, o sea, no hay nada nuevo en eso. Pero yo igual creo que está bueno ese tema de no sentir tanta culpa y de darte cuenta que ofrecer y aceptar un trabajo está al mismo nivel. Es una transacción, es un acuerdo que debería ser mutuo y que no debería ser como que ningún lado se siente más fuerte que otro. Debe ser así. Sí. Ahí lo que pasa es que, claro, hay desequilibrio porque en el fondo hay gente que necesita el trabajo. Que necesita el trabajo urgente. Claro. Lo necesita urgente. Claro. Y ahí, claro, la empresa queda como más poder. Pero debiese ser como tú lo dices. Claro. Tú me necesitas, yo te necesito, a ver, acá acordemos, hagamos un gallito y...
Bueno, y ahí se junta con lo que hablábamos antes. Mientras más versátil sea y más empleable sea, lo más probable es que tu abanico de posibilidades se abra y tengas más tranquilidad para negociar algo que realmente te motive y no tengas que aceptar lo primero que te ofrecen. Ahora, metámosle más pelo a la sopa. Ujú. Todo lo que como hemos hablado que está perfecto, pero hay una complejidad muy grande que al final esto se decide como en 1 hora, 2 horas, porque, o 3, si tú tienes 3 entrevistas de 1 hora cada uno, no hay mucho más. Claro. Entonces, puedes equivocarte, absolutamente. Alguien... ¿Y qué tanto se ocupa o qué tanto se acepta la idea de vente un mes de prueba y vemos? Porque a uno le sonaría que ese podría ser un camino que disminuyera la incertidumbre para ambos lados, para el Sí, empleador y para el... lo que se hace normalmente son 3 meses de prueba y luego indefinido. Ya, Y yo diría que es el 90% de las búsquedas que nos tocan. Donde la excepción es cuando en un cargo alto tienes que levantarte a otra persona que está con trabajo. claro. Y y dice, ok, me voy, pero indefinido. Claro. Por favor, no. Sí, o sea, obvio. No, y ahí- no me voy a salir de acá para... pero digamos que ese es como lo de la industria, 3 meses después de indefinido. Y en general la gente queda. Yo diría que nosotros tenemos una garantía. Ya, Si la persona se va o tú la despides antes de los 3 meses, buscamos otra sin costo, ¿ya? Del el 2022 debemos haber hecho como 50 búsquedas en total. ya. Y habrá sido una. Una nos saltó. Un cliente nos llamó, oye, ¿sabes que se fue la persona? No sé. Ah, ya, pero súper poco. Es poquito, es poquito. O sea, en sí. general la gente se queda y le gusta. Sí, Ya, quiere decir que igual le están apuntando a lo que se necesita. exactamente. Sí. Perfecto. Y a veces se salen. Me acuerdo ese caso, el del año pasado. Al tipo le ofrecieron una pega que era imposible que dijera que la rechazara. Hasta, digamos, mi cliente le dijo, ándate ahí, pero me llamó a mí, me tengo Claro. que buscar a otro. Ok, perfecto. Pero era entendible. Entendible. Era entendible. Sí. Oye, y me imagino, así como hemos hablado de las expectativas de los postulantes, también hay un tema de las expectativas del que contrata. ¿Cómo manejáis el tema de sueldo? Porque de repente me imagino que te piden a Elon Musk, pero por 400 lucas. A veces pasa así. ¿Cómo, Sí. qué hacís tú en ese caso? ¿Decís como voy a tratar de buscarlo igual? ¿O vais con una tabla de sueldos esperada y decís como, mira, por esta plata no te puedo conseguir esto? A ver, en general los que contratan tienen alguna idea. Ya, Tienen alguna idea. no están tan perdidos. No están tan perdidos. Ok. Hay otros casos de que están un poco más perdidos y confían en que por eso se contrató un headhunter, que algo yo les voy a dar, alguna referencia les voy a dar. Ajá. ¿Ya? Hay veces que me contratan y dicen como, dime tú, ¿cuánto tengo que pagarle a este cargo? Ok. Y aquí yo también doy... Que yo creo que también forma parte de tu apoyo, digamos. Así es. Decir cuánto lo esperable en un cargo así. Ahora, existe este área difícil que es como que me pidieron un perfil y las lucas que tienen, el dinero que tienen no es el que me hace... O sea, yo le digo, hey, va a costar encontrar esto. Y ponte que el cliente me diga, no tengo ni un peso más. Te las arreglas. Ya. Ahí lo que tratamos de hacer, que ya son casos ya menores, pero en realidad son más anécdotas que no se acuerdan. Ahí lo que tratamos de hacer es encontrar por ese presupuesto y decirle, mira, esto es lo que hay disponible. Uh-huh. A nosotros nos parece que le faltan algunas competencias, pero échale tú un vistazo. Y a veces ocurre que los entrevistan y dicen, sí, no, sí, igual sirve. Claro. En el fondo, y ahí yo digo, ok, encontró que le faltaba la competencia, pero no tiene más dinero y lo va a contratar igual. Claro. ¿Ya? No me ha pasado, no recuerdo que me hayan dado un presupuesto y yo haya buscado gente ese presupuesto y que no me insistan, no, que necesito mejor. Mejor. Porque al final te das cuenta que también hay como un sentido común. Claro. Que no hay más gente, ¿no? Claro. fijas? Y la gente está dispuesta a trabajar por lo que está dispuesta a trabajar de acuerdo a sus capacidades. Claro, y ahí yo diría que las empresas también a veces agachan el moño y dicen, bueno, ya, ok, esto, o a veces les falta una competencia. Por ejemplo, necesitamos que técnicamente sepa eso, pero atienda bien al cliente. La persona no ha tenido tanta experiencia en atender al cliente. Entonces, yo le pongo en el caso, ¿y podría aprender en tu agencia o en tu empresa? Sí. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol o qué recomendáis en términos de cuándo
yo debería pensar en que necesito contratar a una persona que llegue sabiendo todo? ¿O cuándo más vale como contratar a una persona con el potencial y enseñarle? Mm. Ya, ese, el que sepa todo, nosotros lo llamamos el plug and play. Lo llamas y comienza a trabajar inmediatamente. Listo. Así es. Que en general son para, yo diría que son o cargos técnicos o cargos que necesitan un reemplazo rápido, Rápido, y no tienes mucho espacio para explicar. Oye, Cristian, y yendo a cosas más prácticas, em, ¿qué consejo le podrías dar a alguien que está saliendo o próximo a graduarse publicidad o alguna otra carrera que vayas a trabajar en una agencia o que vayas a trabajar en el ámbito en que tú trabajas? ¿Qué consejos le dirías para que encuentre un mejor trabajo, le vaya mejor en el trabajo y, por qué no, para ser más feliz en la vida laboral? A ver, le diría que vuelvo a YouTube, a esa Ok, plataforma. ok. Vuelvo a YouTube. Ya. Es casi infinito, o digamos que Sí. la cantidad de conocimientos que hay ahí y que probablemente no aprendió en la universidad. Wow. Entonces, que llegue en su currículum, que ya de alguna manera diga que maneja ciertas herramientas, porque las aprendió en YouTube, puedes hacerlo. Nada lo frena, nada Ajá. lo frena. ¿Ya? Estoy pensando en un currículum. Como es esa idea de al final, que es lo que dice nuestro amigo Jara, ¿cierto? Como siempre en beta, Siempre en meta. como siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo, sí. Yo diría que es algo bien deseable Mm. para estas nuevas generaciones. ¿Sí? Sí. Y en general también en esta época. Eso, y que también, porque muchos jóvenes, me ha tocado con cabros recién saliendo y dicen, no tengo experiencia, entonces, ¿qué cuento? Claro. Pero ahí yo le digo, no tienes experiencia, claro, trabajando, pero tienes experiencia. Hiciste cosas en la universidad, a lo mejor pituteaste, hiciste freelance. Eso Perfecto. cuéntalo, desarrollalo. Todo eso sirve. Al final, Todo esa, eso sirve. esa Navidad que pasaste empaquetando paquetes de regalo en el supermercado, o Claro, que podría ser algo que tuviese fuera, pero fuera de tu ámbito profesional, pero de alguna manera algo habla de ti, no te quedaste mirando el texto. trabajaste con gente, Exactamente. hiciste algo, Cumpliste un horario. tu equipo de deportes que armaste, o los scouts, o Todo eso, cuando juntaste plata para no sé qué cosa. fuiste Y presidente del curso. claro. Habla de ti también. Mm. Y también todo lo que a lo mejor pudiste freelancear Claro. en épocas universitarias. A lo mejor le ayudaste a un tío a Claro, subir algunas cosas en ese es redes un buen sociales. punto, como tomarle el peso a la experiencia más informal, ¿cierto? Sí. No todo tiene que ser como me contrataron en esta agencia con contrato de trabajo, sino que, claro, como tú decís, oye, le ayudé a mi primo a hacer el sitio web de la banda de rock que Está tiene, y perfecto. mira, aquí está el sitio. Y alguien con ojo y con poco prejuicio probablemente pueda descubrir algo ahí, ¿cierto? Claro, ¿cómo hiciste el sitio? No, es que lo hice con Wix. Ah, ok. ¿Lo pagaste tú? No, lo pagó mi tío, yo pasé la tarjeta. Y, ya. Estás manejando plataformas. Claro. ¿Y cuánto te demoraste esto? ¿Y qué te gustó más de Wix? ¿Y qué más descubriste? No, basta, se pueden enviar email marketing. Bien. Quizás no lo puso acá, pero digamos, escarbando, empiezas a obtener, porque a los más jóvenes les cuesta un poco ordenarse, Claro. pero escarbando bien puedes tener más competencias disponibles. Que realmente la gente dice, no sabía que tenía tanto. Puede haber. Puede haber ahí. Súper interesante eso, súper interesante eso. ¿Y eso tú también lo dirías a la hora de armar el currículum? Si estoy recién egresado de la universidad, poner esas cosas Sí, también en el currículum. pon. Porque como no hay historia laboral, si solo me dices lo que estudiaste, es como, va a ser un currículum más. Claro. ¿Cachai? Pero además de lo que hiciste, aunque sean trabajos voluntarios, por ejemplo, fuiste de un equipo de básquetbol y fuiste no sé dónde, me sirve. Centro de alumnos, cuestión. Todo eso ayuda. Ya, eso ayuda. Por lo Perfecto. tanto, en el fondo es quien hace más de lo que te exige tu carrera, Claro. es más valioso. al final. También es una buena recomendación para Haga más. cómo enfrentas tu vida universitaria, ¿cierto? Exactamente. Métete en más cosas. Al final, sal más allá de tu carrera solamente. Que un poco medio Claro, lo que estamos conversando antes. Lo que estábamos conversando antes de la T, ¿cierto? Exactamente. Sé más cosas. Perfecto, perfecto. Eso le diría a un... Es un súper buen consejo. Y desde el punto de vista de si alguien te dice, ya, pero
dentro de todo lo que puedo aprender en YouTube, ¿qué cuestiones tú dirías que tal vez no se aprenden en las universidades, pero son habilidades que tú al final veis que se necesitan cada vez más, o cosas tecnológicas, aprender a darle instrucciones a ChatGPT, no sé? ¿Qué viene ahora? Diría que de estos cargos de marketing, qué sé yo, aprende a hacer un sitio web. Ya. Es más fácil en esta época que cuando éramos jóvenes, sí. Sí. Hazlo. No digas como yo contrataría a una persona, no, hazlo. Aunque no te quieras dedicar a eso. Aunque no te quieras dedicar a eso. Ok, perfecto. Hazlo tú. Perfecto. Haz un sitio web. Aprende a redactar como para la web, con frases más cortas, más atractivas. Escribe. Se supone que lo aprendiste a hacer en el colegio. Claro. Practica, ¿ya? Maneja redes sociales, ¿ya? No solo la tuya personal, también hazla a un amigo, al emprendimiento de una tía. Aprende también, diría que edita video. Aprende. Hazte un canal de YouTube. Hazte un canal de YouTube. A lo mejor eso también Claro. es algo que deberíais poner en el currículum, aunque tengáis un canal de YouTube de chiste o de hablando de fútbol. Al final igual estáis demostrando que eres capaz de generar contenido y provocar una reacción en la audiencia, claro. Exactamente. Y finalmente, que esto implica, bueno, invertir, pero si puedes comprar algún banner en Instagram, en Facebook, ya te vas a distinguir a aquel que no compró nada. O sea, con todo lo que me estás diciendo, creo que al final lo que podría resumir todo es ponte como objetivo en tu vida universitaria hacer un pequeño negocio. Montar un pequeño negocio, hacer el sitio, que te vean, que tengas comprar publicidad, tratar de vender cosas. ¿Mm? Aunque te vaya mal, pero sabes lo que es, ¿cierto? Exactamente. Yo diría que ese es un gran consejo porque no requiere tanto esfuerzo. Claro, O recursos, digamos. o ayúdale a un pobre amigo tuyo. Todos tenemos amigos que alguna vez emprendieron, ¿cierto? Y no sé, a lo mejor un negocio de clases de gimnasia en las plazas, o venta de, no sé, tazones con personajes de anime, lo que sea. Siempre tenemos un amigo loco que hace alguna de esas cosas. Ayúdale. Está bueno eso. Está bueno. Me gusta esa tarea. Ayúdale a un emprendedor. Mira qué lindo. Qué lindo. Esa podría ser la campaña. Adopta a un emprendedor. O adopta los problemas de un emprendedor. O sea, enamórate de sus problemas. Pero claro, Adopta un emprendedor que puede ser tú también. así es. Eso, Así es. ¿por qué no hay un ramo así en el...? Yo me acuerdo que nosotros teníamos en comercial, en el tiempo que yo estudié de comercial en la Católica, teníamos un ramo que era como inventar un negocio. Pero yo creo que tenía como una ambición demasiado grande. Era como inventar un negocio de millones de dólares. Entonces tú hacías como el plan y cómo te va a conseguir la plata, como todo en teoría. ¿Cierto? Que estaba bueno, está bien pensar en grande, pero yo creo que faltaba un ramo como de piensa en chico. Es como, este semestre monta una página y vende algo. Sí. Exactamente. Hay plataformas de e-commerce, por ejemplo. Claro. De e-commerce que a veces en general te cobran. Ahí no puedes jugar a lo gratis. Claro. Pero a veces te cobran poco, no sé. Sí, o sea. $30. Algunas que son más baratas que otras, por supuesto. Así se puede. Sí, po. Se puede. Bueno, y a lo mejor te puede ir bien en el negocio también, pues. No necesitas trabajar, no necesitas... Sí, claro. Perfecto. Me encantó ese consejo. Vamos a otro tema. Supongamos que salí de la universidad hace tiempo, estoy en el ámbito, en el mundo digital o cercano, y hace mucho tiempo que ando buscando pega y no encuentro. No encuentro una pega que me guste, ya sea que estoy en un trabajo que no me gusta y me quiero cambiar, o peor aún, estoy sin trabajo hace demasiado tiempo y no lo logro. ¿Qué consejo le puedes dar a alguien que está estancado en una situación así? Que debe ser de las situaciones peores que uno puede estar. Claro, más estresante, sí. Al que no tiene trabajo, yo le preguntaría, ¿no te llaman a entrevistas o te llaman a entrevistas y no quedas? Son situaciones, son problemas distintos. Distintas. Cuando no te llaman a entrevistas, probablemente hay un problema con el currículum.
Ajá. No se entiende, no es claro, es muy largo, muy corto. O puede ser que estés postulando a cosas O que no tienen que ver con no lo tiene que... ver. Exactamente. Ya. ¿Ya? Y lo otro es, claro, que vas a entrevistas pero no quedas, que también ocurre. Y eso es que probablemente contestas mal, te preguntas sobre fortalezas, dices cualquier cosa o debilidad, no sabes qué decir, no las preparas, un poco lo que hablábamos al principio de esta conversación. Entiendo. ¿Ya? Eso, y ahora puede haber gente que diga, está bien el currículum y está bien... Claro. ¿Qué pasa? Igual no tengo trabajo. Mm. Ahí es difícil dar un consejo, Claro. pero puede ser que es una reflexión un poco más dura, más. Puede ser que estás ofreciendo algo en el mercado que no sea tan necesario. O que tal vez tus expectativas son más altas de las que efectivamente te pueden pagar, ¿o no? Estás postulando Claro. cargos superiores a los que a lo mejor te... Claro, que al final tú piensas como tengo deudas, entonces voy a pedir harto. Claro. Pero quien recibe esto no está pensando en tus deudas, está pensando cuánto vale el mercado, alguien comparecido a ti, te empieza a comparar. Que puede sentirse súper terrible y súper injusto, ¿cierto? Mm. En el momento que lo estáis viviendo. En ese sentido, ¿tú crees que es una buena política de repente simplemente aceptar un trabajo bajo tus expectativas para afirmarte económicamente y desde ese trabajo tratar de conseguir uno mejor? Sí, eso, buscar trabajo con trabajo. Claro, eso uno siempre lo escucha y parece que es cierto. Parece que como que cuando estáis sin trabajo te ofrecen menos trabajo que cuando efectivamente tienes algo y te quieres cambiar o tienes algo. Es un fenómeno extraño, pero sí, ocurre. O sea, mejor ten el trabajo. Entonces mejor asegura algo y Exactamente. sigue buscando. Sí, Que no es muy lindo para tu primer empleador, pero al final puede ser un... Claro, ahora, pero un camino. puede durar un año y medio, 2 años. Claro. Excepto que sea un trabajo demasiado terrible, que te sientas como explotado, pero no sé, no creo que sea la mayoría. O sea, aguántate un poco. Entonces aguántate, anda y sigue buscando, sigue perfeccionándote. Sí, y habría que ver que en el fondo esa persona qué busca, por qué te cuesta tanto. Porque, ¿te fijas? Hay gente que quiere como cambiar el rumbo de su desarrollo profesional. O sea, ha sido... Reinventarte. Entonces, me cuesta que me llamen, pero claro, porque yo veo tu currículum y a lo mejor fuiste comercial, pero ahora tú quieres ser de marketing, por ejemplo. Claro. O de, no sé, creativo. Ese es un súper buen punto. Entonces dice, pero no me llaman de creativo, yo me han dado. Pero es que claro, no tengo cómo saber de que tú quieres ser creativo. Es que puedo hacerlo. Hay que probar, de alguna manera hay que probarlo, claro. Entonces, y ahí es más difícil porque alguien te tiene que dar la oportunidad. Entonces, en procesos de hunting normales es súper difícil. Y ahí, en esos casos, no es a lo mejor como más factible cambiarte dentro de tu propia empresa o buscar una empresa lo suficientemente grande que te contraten un año en el cargo que has hecho siempre y de ahí te den la posibilidad de probarte en otra cosa. ¿Puede funcionar? Puede funcionar, pero hay algo de confianza acá. Mm. Porque alguien tiene que confiar en que tú en realidad podrías hacer otra cosa. Claro. Que como que proyectas y que sí, a lo mejor podrías calzar. Creo que es más probable que ocurra en una empresa grande a que simplemente te cambies de una línea de profesional a otra. Es muy raro. Ahí hay una cosa que yo he visto que ha resultado y yo en alguna medida hice un poco de eso en algunos trabajos, que es inventar un proyecto. Inventar un proyecto como en el fondo decir, oye, creo que hace falta esto y proponer un proyecto como más interdisciplinario que tenga que ver con el área que tú quieres trabajar. Entonces, pues, si tú trabajas a lo mejor en ventas y te quieres pasar a marketing, decir como, oye, sabéis que este proyecto es súper importante que lo veamos en conjunto. Propongo que hagamos un equipo en conjunto con fulano y sutano, que ya hablaste con ellos, como que hiciste el trabajo y creas como una... Porque en general, la mayoría de los jefes, la mayoría de las empresas, cuando tú les dices, tengo un nuevo proyecto que no estaba contemplado, quedan medios desconcertados. Porque la gente no está acostumbrada a eso, está acostumbrada al revés, que la gente como que lata que me den un nuevo... Pero cuando tú proactivamente dices que inventé esto, a lo mejor encuentran que no tiene sentido, pero no se atreven a decirlo. Como,
Claro, como que... ¿Cómo le vaya a decir? Si está motivado, deja que haga su proyecto nuevo. Entonces, creo que eso puede ser un buen camino para decir, bueno, Tengo otras competencias tengo también. porque aunque ese proyecto no prospere, aunque no te resulte tu plan fantástico, después lo vas a poder poner en tu currículum. Vas a poder decir, estuve 6 meses en un proyecto conjunto con marketing en el cual en conjunto con venta hicimos tal cosa y no sé qué. Ya es algo. Es mejor que simplemente... Ahora, es un buen pensamiento bastante estratégico. O sea, desde el punto de vista de tu desarrollo de carrera, tú dices, voy a hacer esto porque el resultado... Claro. Estás pensando en un mediano plazo. Sí, po. Sí. No, Sí. no todo el mundo lo logra, no tiene el espacio y Mm. en general te dicen, no tengo tiempo, pero creo que es una muy buena movida. Cristian, se nos quedaron un montón de temas, pero creo que lo podemos dejar acá. Te agradezco mucho haber venido, haber compartido con nosotros tu experiencia en el ámbito del headhunting. Tú tienes una experiencia mucho más amplia y la vamos a dejar para siguientes conversaciones. ¿Hay algo que no te haya preguntado? ¿Que te debería haber preguntado? Yo creo que estamos todos alerta a qué va a pasar con ChatGPT y cómo se va a incorporar en los currículums como una nueva competencia. En el fondo, qué tan hábil soy para manejar plataformas de inteligencia artificial. Eso yo ya quiero empezar a verlo en los currículums. Ya hay freelance de esto. Ok. ¿Ya? Ok. Entonces digo, yo soy creativo, pero y así manejo estas plataformas. Claro. Es un fenómeno que... Lo que la gente dice, como no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, sino que alguien que sepa ocuparla, Claro. sé tú el que sabe ocuparla. Claro, y muéstramelo y decláralo y después demuéstralo. Ya, ese es un fenómeno que yo estoy muy atento, estoy con lupa. ¿Podrías ponerle un asterisco al currículum y poner currículum creado en conjunto con ChatGPT? Perfecto, hermoso. Está buenísimo. Sí. Ya, Cristian, Gracias por la invitación. muchas gracias por venir.